Me puse mi vestido de novia para denunciar la desaparición. Él se había ido la mañana después de nuestros votos, sin mensaje, sin despedida. Todos decían que había muerto con ella en ese deslave. Pero 7 años después, llevé a mi hijo a un recital escolar y vi al hombre que había enterrado, respirando con dificultad cuando mi hijo me llamó mamá. A la mañana siguiente de nuestra boda, me desperté sola. Al principio, el lado de la cama donde había dormido estaba frío. Pensé que tal vez había salido a comprar el desayuno o flores, algo dulce como en esas películas románticas donde el novio sorprende a su nueva novia, pero las horas pasaban y su teléfono nunca sonaba, mis llamadas no se conectaban, registré la casa. Gritando su nombre, su billetera había desaparecido, su reloj, su pasaporte, todo faltaba. Al principio, temí que algo terrible hubiera sucedido, mis manos temblaban mientras marcaba a la policía, pero el oficial en la línea me dijo que tenía que esperar 24 horas, esa es la regla, dijo, así que esperé con el mismo vestido que había usado la noche anterior, mi maquillaje medio ido, mi corazón ya hecho pedazos. Cuando fui a la casa de su madre, ella no parecía sorprendida, parecía cansada, como si hubiera esperado esto. Abrió la puerta, tartamudeó mi cara, luego dijo con calma, tal vez ahora entiendes que nunca fuiste el indicado. No entendí lo que quería decir, no entonces, no hasta que vi la fotografía colgada en él. Pasillo, una vieja foto de Julian y su ex, Sara, una vez habían estado en amor, se rumoreaba que se había mudado al extranjero, pero nunca le había dado mucha importancia. Ahora, mientras estaba allí en ese pasillo, las piezas comenzaron a encajar. Unos días después, hubo un informe de noticias sobre un deslizamiento de tierra en la carretera de montaña cerca de la estación de tren. Un auto había sido aplastado bajo los escombros, la matrícula coincidía con la de Julian. No había cuerpos, pero el auto estaba destruido. La policía asumió que él y alguien más habían muerto. Su nombre no se mencionó en el informe, pero los rumores comenzaron. Él me había dejado por ella, el día después de nuestra boda, así como así, y ahora, él se había ido. Me paré frente al espejo con los ojos hinchados, mi vestido roto en el dobladillo, mi cabello enredado. Ni siquiera lloré, simplemente hice una maleta y me fui. Su familia nunca llamó para ver cómo estaba, ni una vez. Encontré una habitación encima de una panadería. La casera dijo que sentía pena por mí y me la dio barata. Le agradecí con una sonrisa, era todo lo que podía pagar. Empecé a trabajar. Noches en una tienda de comestibles y días en una pequeña imprenta, algunas semanas apenas dormí, pero seguí adelante. 6 semanas después de que desapareció, me enteré de que estaba embarazada, no hubo alegría, solo silencio y luego miedo. Me senté en una pequeña clínica, sosteniendo el periódico en mis manos, preguntándome cómo cuidaría a un niño cuando apenas podía cuidar de mí misma. No se lo dije a nadie, ni a mis amigos, ni a su familia, ni siquiera a la casera, simplemente comencé a recolectar ropa de bebé en tiendas de segunda mano, dejé de comer carne para ahorrar dinero, en el invierno, usaba ladrillos calentados en el horno para calentar mi cama, cuando no podía permitirme vitaminas. Bebía agua de espinacas hervidas y esperaba que fuera suficiente. Cuando llegó el momento, di a luz sola, sin mano que sujetar, sin nombre que escribir en la línea del padre. La enfermera me preguntó cómo quería llamarlo, miré su pequeño rostro y susurré, Eli. Sus ojos estaban cerrados, pero sus labios se movían suavemente como si ya estuviera buscando algo. Lo abracé y le dije, no eres su error, eres mi milagro. Eli creció rápidamente, sonrió antes de poder gatear, se reía de las sombras y siempre buscaba la luz. Trabajé más duro. Aprendí a cortar el pelo los fines de semana y conseguí turnos extra limpiando oficinas por la noche. Todos los días antes de irme, besé a Eli en la frente y le susurré, eres la razón por la que me despierto. Su primera palabra no fue mamá, no fue leche, fue fuerte, y solía susurrarle por la noche, somos fuertes, y de alguna manera, él lo creyó. Cuando Eli cumplió 5 años, usé cada centavo que había ahorrado para inscribirlo en una buena escuela. No tenía ropa elegante ni juguetes caros, pero tenía libros, zapatos abrigados y una madre que lo vitoreaba más fuerte que nadie en la sala. Nunca me perdí una sola función escolar, no importaba lo cansado que estuviera, él siempre escaneaba a la multitud hasta que me encontraba, y cuando lo hacía sonreía como el sol. Una tarde después de una clase de música, un hombre alto se acercó a nosotros, elogió la forma en que Eli tocaba el piano y le preguntó dónde se había entrenado. Sonreí y dije, en casa, en un teclado de segunda mano. El hombre levantó las cejas y me entregó una tarjeta. Dirijo una organización benéfica que apoya la educación de niños con potencial, explicó. Tomé la tarjeta y miré a Eli.
luego volví a mirar al hombre, su nombre era Grant, tartamudeó Ellie por un largo momento y luego me miró como si estuviera tratando de averiguar algo. No pensé mucho en eso entonces. Ahora, Ellie tiene 7 años, ya no vivimos encima de la panadería. Grant nos ayudó a mudarnos a un pequeño apartamento más cerca de la escuela. Él nunca pidió nada, solo dijo cada niño merece una oportunidad. A veces lo veía en los eventos escolares, siempre se paraba atrás, aplaudiendo educadamente, observando, tranquilo, firme, y ahora, cuando miro a Ellie, mi hijo, mi luz, sé que todo lo que perdimos fue el comienzo de todo lo que encontramos. Ellie lo llamaba tío Grant, nunca lo corregí, realmente creía que el pasado había quedado atrás, pensé que había hecho suficiente para proteger a mi hijo del peso de donde venía, me equivoqué. Ese día en el recital de la escuela, lo sentí antes de verlo, un cambio en el aire, una presión que hizo que mi corazón se acelerara. Giré la cabeza y vi entrar a un hombre sosteniendo la mano de una mujer, su rostro era mayor, más delgado, pero aún demasiado familiar. Julian, mi respiración se detuvo, mis pulmones se negaron a funcionar, apreté la pequeña mano de Ellie con más fuerza, me miró y sonrió, luego saludó emocionado a alguien detrás de mí, me giré, siguiendo su mirada. Julian nos estaba mirando, su rostro estaba pálido, paralizado como un hombre que ha visto un fantasma, su mano se soltó de la de Sara mientras sus ojos se posaban en Ellie, y cuando Ellie corrió hacia mí, gritando, «Mamá, mira mi dibujo». Julian se tambaleó hacia atrás. Como si le hubieran dado un golpe, su rostro se desplomó, parecía que no podía respirar. Al principio, Julian no dijo nada, solo se quedó allí parado, mirando a Ellie como si no pudiera creer lo que estaba viendo, sus labios se separaron ligeramente. Pero no salió ningún sonido. Sara se acercó a él, susurrándole algo al oído, pero él se apartó de su toque como si le doliera, sus ojos nunca dejaron a mi hijo. Ellie nos miró, desconcertado. «Mamá, ¿quién es ese hombre?», preguntó, inclinando la cabeza. Me agaché a su lado, apartándole suavemente un rizo de la frente, «Solo alguien a quien solía conocer», susurré, «este no era el momento de explicar, no aquí, no ahora». Julian finalmente dio un paso adelante, sus movimientos eran torpes, inciertos. «Evelyn», dijo, su voz era áspera, casi desconocida, era la primera vez que pronunciaba mi nombre en 7 años, no dije nada, me miró con más atención, sus ojos llenos de algo desesperado. «Es que mi hijo», sus palabras fueron tranquilas, pero él pánico debajo de ellas rugió. Me levanté lentamente colocándome entre él y Ellie. «No puedes preguntar eso», dije con firmeza. Julian abrió la boca, a punto de hablar, pero lo interrumpí, mi voz firme. «No después de desaparecer al día siguiente de nuestra boda, no después de fingir tu propia muerte». Se estremeció ante eso. Sara saltó rápidamente, su tono mezclado con burla. «Muerte falsa». «Oh, vamos, no seas dramático», dijo, con esa misma sonrisa que recordaba de todos esos años atrás. «Fue un accidente, casi morimos también». Sonaba como si esperara que dijera, «Me alegro de que estés vivo», pero no lo estaba, me sentí enfermo. Julian miró a su alrededor, incómodo, como si temiera que alguien pudiera escuchar. «¿Podemos hablar?», preguntó, frotándose el lado de la frente. «No sabía que estabas embarazada, no sabía que tenías un hijo». «No lo sabías», dije, cruzando los brazos, «porque no te importó, te fuiste con ella, sin despedirte, sin dar explicaciones, vendiste nuestros muebles, vaciaste nuestra cuenta bancaria y desapareciste, te lo llevaste todo y corriste». No había querido decirlo todo, no delante de Ellie, pero las palabras se escaparon antes de que pudiera detenerlas. La mandíbula de Julian se tensó. «No fue así», murmuró, aunque sonó como si ni siquiera él lo creyera. «Entonces dime», espeté, «dime cómo fue, dime por qué me dejaste sola, en nuestra luna de miel, embarazada de 6 semanas». Sin decir una palabra, Ellie tiró de mi manga. «Mami, vámonos a casa», dijo en voz baja. Nunca le gustaron las discusiones, nunca le gustaron las voces elevadas. Asentí y cogí su cuaderno de dibujo. «Creo que hemos terminado aquí». Pero Julian se puso delante de nosotros, bloqueando nuestro paso. «Solo quiero hablar», dijo, «necesito entender». Mis manos se apretaron alrededor de las de Ellie. «No hay nada que entender», dije, «tomaste una decisión, la elegiste a ella, y ahora vives con ello». La cara de Julián se torció como si hubiera esperado algo diferente, como si pensara que lloraría o rogaría por respuestas, pero había llorado durante años, sola, en silencio. Ya no recibía mis lágrimas, solo tenía distancia. Esa noche recibí un mensaje de texto. El número no me era familiar, pero en el momento en que leí las palabras, supe que era él. «Tenemos que hablar, merezco saber la verdad». Bloqueé el número. Al día siguiente lo volví a ver, estaba esperando afuera de la escuela de Ellie, lo vi
Al otro lado del estacionamiento, apoyado en su auto con los brazos cruzados, los ojos escaneando a cada niño que salían, mi corazón latía con fuerza, acerqué a Ellie y tomé el camino más largo, pero Julian nos vio, alzó la voz, lo suficientemente fuerte como para llamar la atención. Evelyn, tenemos que hablar, sobre el niño. No me detuve, ni siquiera miré hacia atrás, pero por dentro estaba temblando. Esa noche llamé a Grant, no le conté todo, solo lo suficiente. Su voz era tranquila, pero firme. Si se acerca a tu hijo otra vez, me encargaré de eso. Tú no necesitas enfrentarte a esto sola. La tensión en mi pecho finalmente comenzó a disminuir. Por primera vez en días, me quedé dormida sin despertar de pesadillas. A la mañana siguiente, Julian regresó, esta vez con Sarah a su lado. Tenía esa misma expresión de aburrimiento, como si nada de esto tuviera algo que ver con ella. Estás siendo ridícula, dijo cuando pasé junto a ella. Julian tiene derecho a saber qué pasó, no eres una especie de santa. Evelyn, me detuve, me giré para mirarla. Tienes razón, dije en voz baja, no soy una santa, pero no fingí mi propia muerte y huí con el esposo de otra, así que si llevamos la cuenta, todavía estoy por delante. Julian se interpuso entre nosotros. No le hables así, dijo rápidamente, casi instintivamente, luego parpadeó, sorprendido de sí mismo. Discúlpame, dijo Sarah, con la voz quebrada. La ignoró, sus ojos estaban fijos en mí otra vez. Los míos, ¿no es así?, preguntó Julian. No dije nada. Julian metió la mano en el bolsillo interior de su abrigo y sacó una hoja doblada. Entonces arreglemos esto, dijo, quiero una prueba de ADN. Las palabras me pusieron los pelos de punta, no porque tuviera nada que ocultar, sino porque él creía que la biología le daba derechos que nunca se había ganado. Tomé el papel, lo miré, luego lo arrugué en mi mano. Bien, dije fríamente, ¿quieres una prueba? Te la harás, pero no vuelvas aquí pensando que eso te hace padre. 3 días después llegaron los resultados positivos. Julian era el padre biológico de Ellie, pero cuando apareció en mi apartamento con el sobre, no parecía triunfante, parecía acorralado, como si hubiera esperado que la verdad fuera diferente. Sarah no estaba con él. Estaba solo en mi puerta, sosteniendo los resultados como un veredicto. Es mío, dijo Julian en voz baja. Lo sabía, crucé los brazos. Quieres decir, ahora lo sabes, pero él no es tuyo. No puedes aparecer después de 7 años y fingir que nada de ese tiempo pasó. Julian se acercó, sus ojos buscando los míos. Quiero estar en su vida, quiero compensarlo por todo. Solté una risa silenciosa, no amarga, solo cansada. Ahora quiere ser padre, después de 7 años, negué con la cabeza. Ya tiene un padre, uno que lo arropa por la noche, lo ayuda con la tarea, aplaude más fuerte en las obras de la escuela. Y ese hombre no se fue. El rostro de Julian se ensombreció. ¿Te refieres a ese tipo Grant, el patrocinador de la caridad? Su voz se alzó. ¿Dejaste que otro hombre criara a mi hijo? Mantuve mi voz firme. No, crié a nuestro hijo y Grant ayudó. Los ojos de Julian ardían de ira. Me engañaste, lo miré directamente, me abandonaste y ahora crees que te deben algo. No puedes hacerte la víctima. Su ira se desbordó, golpeó su palma contra la pared junto a la puerta. Iré a la corte, amenazó. Me lo llevaré. Di un paso adelante, cruzándolo los ojos con él. Inténtalo, te reto. Hubo una pausa, espesa, silenciosa y peligrosa. Luego una pequeña voz vino de detrás de mí. Mamá. Ellie estaba en el pasillo, asomándose por la esquina. Sus ojos estaban abiertos y preocupados. Me giré rápidamente y forcé una sonrisa tranquila. Está bien, cariño, vuelve adentro, estaré allí. Julian intentó avanzar, pero me interpuse entre ellos. Ya arruinaste una vida, dije en voz baja. No puedes arruinar la suya también. Le cerré la puerta en la cara. Al otro lado, podía oírlo respirar. Luego vino el sonido de pasos alejándose. Esperé hasta que el pasillo estuvo completamente en silencio. Luego me hundí en el suelo. Mis manos temblaban y mi corazón latía tan fuerte que pensé que Ellie podría oírlo. Cuando lo miré, estaba sentado en el sofá, dibujando en silencio. No preguntó quién era el hombre, no lo necesitaba. Levantó la vista y preguntó, ¿eres mi única mamá? Cierto, sonreí y asentí. Siempre, pero sabía, en el fondo, que esto estaba lejos de terminar. A la mañana siguiente fui a ver a mi abogado. No había querido dar este paso. Lo hice, no quería que arrastraran a Ellie a los tribunales, no quería reabrir las heridas que tanto me había esforzado por cerrar, pero Julian lo había dejado claro. No buscaba paz, buscaba control, y yo no iba a entregar a mi hijo a un hombre que había desaparecido sin dejar rastro. Mi abogada, la señorita Casey, fue tranquila y profesional. Revisó los documentos que traje, hizo preguntas simples pero directas y tomó notas cuidadosas. ¿Cuándo desapareció?, preguntó. Ha estado desaparecido durante más de 2 años. Le
Expliqué sin llamadas, sin cartas, sin visitas, asintió. En ese caso, usted era legalmente elegible para que se lo declarara presunto muerto. ¿Alguna vez presentó eso? Negué con la cabeza. Su familia insistió en que era demasiado pronto. Se negaron. La señorita que sí garabateó una nota. Está bien, según la ley. Si alguien desaparece sin contacto o evidencia de vida durante 2 años, puede ser declarado legalmente muerto, y él estuvo desaparecido durante 7. Tenemos un caso sólido. Me entregó una lista de documentos para reunir, registros escolares, facturas médicas, fotografías, cualquier cosa que probara que Eli había sido criado solo por mí. Tenía cajas llenas, cada recibo de pañales, cada factura del pediatra, cada boletín de calificaciones y el pequeño par de zapatos que ya no le quedaban. No me avergonzaba mostrar mi vida en papel, solo odiaba tener que hacerlo. Esa noche senté a Eli suavemente y le dije que las cosas podrían cambiar un poco pronto, que algunas personas podrían hacer preguntas, que yo estaría allí a su lado, siempre. No dijo mucho, solo me abrazó fuerte y dijo, lo sé, no sabía cómo un niño de 7 años podía contener tanta sabiduría silenciosa, pero siempre había sido así. La semana siguiente pasó como un borrón, se archivaron los documentos, el abogado de Julian envió carta tras carta, acusándome de alienación, exigiendo visitas, alegando que había mentido sobre su muerte. Habría sido ridículo si no fuera tan cruel. Julian no había enviado un solo mensaje en todos esos años, y luego Sara comenzó a aparecer también, a veces afuera de la escuela de Eli, a veces cerca de nuestro edificio. Siempre usaba lentes de sol oscuros, ella siempre se quedaba mirando, como si estuviera viendo una obra de teatro, esperando el giro. Entonces una tarde, Eli llegó a casa y me dio algo de su mochila, un trozo de papel doblado. Era una fotocopia mal hecha de Julian y Sara tomados de la mano en algún lugar tropical, claramente relajados y sonrientes. En el reverso, con una letra desordenada, estaban las palabras, aquí es donde tu madre dijo que morimos. Mis manos empezaron a temblar al leerlo. ¿Quién le haría eso a un niño? ¿Quién usaría la culpa así? La convertiría en un arma contra un niño de 7 años. Llamé a Grant esa noche, llegó en minutos, le di el papel y lo leyó en silencio de arriba a abajo antes de dejarlo. Entonces me miró. Están escalando, dijo, su tono era uniforme. Asentí. ¿Quieren una reacción? Un error, Grant. No sonrió, pero su voz era firme. Deja que sigan presionando, pero de ahora en adelante no estás solo. Me aseguraré de que no se acerquen a ti de nuevo. Lo estudié durante un largo rato. ¿Por qué sigues ayudándonos?, preguntó. Sus ojos se suavizaron. Porque nunca he visto a nadie pelear como tú lo haces, dijo Grant en voz baja, y porque Eli se merece algo mejor que el caos al que intentan arrastrarlo. A la mañana siguiente, el golpe a la puerta llegó temprano. Era la policía. Julian había presentado una moción de visita de emergencia, alegando que le estaba negando el acceso a su hijo, y que el desarrollo emocional de Eli estaba en riesgo. Me reí cuando lo escuché, una risa honesta y sobresaltada. Había criado a Eli por mi cuenta durante 7 años, era amable, educado, inteligente y constante. Si alguien había puesto en peligro su desarrollo, fue el hombre que pensó que una hebra de ADN compartida le daba un pase libre a la paternidad. La audiencia del tribunal se programó rápidamente. La jueza era una mujer alta y sensata que parecía tener muy poco tiempo o paciencia para el teatro. Julian estaba sentado en un extremo de la sala del tribunal junto a su abogado, vestido con un traje bien ajustado que estaba segura de que alguien más había pagado. Sara no estaba en la habitación, pero su nombre surgió casi de inmediato. El abogado de Julian pintó un retrato dramático de un esposo afligido, un hombre que había sufrido un trauma, había sido identificado erróneamente como muerto y había regresado a casa para encontrarse reemplazado. Cuando fue nuestro turno, la señorita Curesi estuvo a mi lado. Su voz era tranquila, pero su presencia ardía con una fuerza silenciosa. Le entregó al juez documento tras documento, registros del hospital, facturas de servicios públicos, formularios escolares, informes pediátricos, todos a mi nombre. Presentó recortes de noticias sobre el deslizamiento de tierra, los volantes de personas desaparecidas y los mensajes que había enviado a los últimos contactos conocidos de Julian. No solo demostró que no había escondido a Eli, demostró que había rogado por ayuda para encontrarlo, incluso después de que se fue. Luego vino la prueba de ADN. El abogado de Julian la levantó como un trofeo. Esta es la prueba, declaró, prueba innegable. La señorita Curesi no se inmutó. Sí, dijo con calma, prueba biológica, pero los derechos de los padres no se otorgan solo por la sangre, se ganan a través del cuidado, la presencia y consistencia. Mi cliente ha sido madre y padre de este niño durante 7 años. El demandado fue declarado legalmente muerto. Solicitamos al tribunal que formalice lo que la vida ya ha dejado claro. El señor Julian Fischer no es apto para la custodia, las visitas o la toma de decisiones en la vida de este niño.
La jueza guardó silencio por un momento, luego se volvió directamente hacia Julian. ¿Tiene alguna prueba, alguna en absoluto, de que haya intentado contactar a su esposa o a su hijo en algún momento en los últimos 7 años? Julian abrió la boca, la cerró, miró a su abogado. Nada, ni una llamada, ni una carta, ni un mensaje. La jueza se volvió hacia la señorita Curesi. Este tribunal dictamina que la custodia legal completa permanecerá con la madre. El nombre del padre no se agregará a ningún registro oficial sin el consentimiento por escrito de la madre. Se niegan las visitas. Cualquier otro intento de interferir se considerará acoso. Julian se levantó tan rápido que su silla se inclinó hacia atrás. Su voz tembló. No. ¿Puede hacer esto? Es mi hijo. Me puse de pie lentamente. No, Julian, dije, mi voz clara. Es mi hijo. Ellie corrió y tomó mi mano. Miró a Julian por un breve momento, luego se dio la vuelta sin miedo, sin enojo. Acababa de terminar. Fuera de la sala del tribunal, la expresión de Julian se torció en algo más oscuro. Te arrepentirás de esto, Siseo. Crecerá y preguntará por qué no estaba allí. Lo miré sin parpadear, y le diré la verdad. Dije que estabas vivo y elegiste no regresar. Esa noche. Sara finalmente se quebró, apareció en nuestra puerta, el rímel corrido, la boca temblorosa. Me está tirando debajo del autobús, dijo, la voz aguda por la rabia. Les dijo a todos que fue mi idea, que lo hice correr, que falsifiqué los documentos, que falsifiqué las fotos. No sentí pena por ella, pero la dejé hablar. Ella caminó por el pasillo, manos temblorosas, las palabras saliendo a borbotones. Dijo que desapareceríamos juntos, que a nadie le importaría la aburrida esposacita. Usamos tu nombre para acceder a una de sus viejas cuentas, solo una, y ahora finge que actué sola. Entonces se detuvo, me miró fijamente. No ha terminado contigo, dijo Sara. Lo sabes, cierto, ahora está obsesionado. Si lo golpeas, hará algo imprudente. Asentí lentamente. Entonces descubrirá que no soy la misma mujer que dejó atrás, y lo decía en serio, porque ya no tenía miedo, no estaba esperando, estaba lista. Julian mantuvo las distancias durante unos días después del fallo judicial, pero sabía que no debía creer que había terminado. Los hombres como él no aceptan las consecuencias, se enconan, planean, esperan a que te canses lo suficiente como para bajar la guardia, pero yo no estaba cansada, ya no, estaba despierta y observando. Mantuve nuestra rutina igual, dejar a Ellie en la escuela, ir a trabajar, volver a casa, pero ahora, había ojos tranquilos en el fondo. Grant había asignado discretamente a 2 de su equipo de seguridad que nos siguieran, por si acaso. No lo había pedido, pero tampoco me había negado. Grant dijo que no era caridad, era un seguro. Una tarde, mientras acompañaba a Ellie a casa después de su clase de piano, un auto negro se movió lentamente alrededor de la esquina. Lo noté de inmediato, instintivamente. Guié a Ellie un poco más cerca de la pared y aceleré el paso. El auto se detuvo al final del callejón. La ventana bajó lo suficiente para que pudiera ver la cara de Julian. No dejé de caminar, dije con firmeza, no tenemos nada de qué hablar, pero Julian no me hablaba. Sus ojos estaban fijos en Ellie. ¿Sabes siquiera quién soy?, preguntó Julian en voz baja. Ellie no respondió, simplemente apretó mi mano con más fuerza. Julian se inclinó ligeramente hacia adelante. Soy tu verdadero padre, Ellie, mereces saber la verdad. Me giré entonces interponiéndome entre ellos. No vuelvas a decir su nombre, dije bruscamente. La cara de Julian se retorció con frustración. Yo no soy el villano aquí, me engañaron. Zara me dijo que estabas haciendo trampa. Eso, el bebé no era mío. ¿Que planeabas dejarme primero? Negué con la cabeza lentamente y en lugar de preguntarme, ¿te escapaste con ella?, respondí, manteniendo la voz tranquila. No esperaste ni 24 horas después de nuestra boda, no te fuiste así como así. Vaciaste las cuentas, te lo llevaste todo, y ahora quieres reescribir la historia como si fueras tú el que salió lastimado. Su ira estalló. Solo estás amargado porque ahora llama papá a otra persona. No respondí. Julian abrió la puerta del auto y salió. ¿Crees que esto terminó? Ese tribunal fue una broma. Presentaré otra vez, seguiré presentando, nunca me detendré. Fue entonces cuando el segundo auto se detuvo detrás de él. Grant salió, vestido de traje como si acabara de salir de una reunión. Sus mangas estaban arremangadas, su rostro estaba tranquilo, sin expresión. El tono de Julian bajó tan pronto como lo vio. Por supuesto, el novio rico, este fue tu plan desde el principio. Grant se acercó y se paró a mi lado, ni siquiera miró a Julian en cambio miró a Ellie. Hey, campeón, Grant dijo suavemente. ¿Cómo estuvo la clase hoy? Ellie asintió, todavía agarrando firmemente mi mano. Bien, toqué la canción con la que me ayudaste. Grant sonrió. Ese es mi chico. Luego, finalmente, se giró hacia Julian. Si te acercas a ellos otra vez, Grant dijo, su voz firme, no te llevaré a los tribunales, te llevaré a la prensa. Julian abrió la boca,
pero no salieron palabras. ¿De verdad crees que el mundo perdonará a un hombre que fingió su propia muerte? Grant continuó y abandonó a su familia solo para huir de las deudas. La mandíbula de Julian se apretó. Grant se inclinó ligeramente. No eres el primer hombre al que he tenido que borrar, dijo en voz baja, pero serás el más fácil. Los ojos de Julian se entrecerraron. ¿Es eso una amenaza? El tono de Grant siguió siendo cortés. Una promesa. Luego se giró hacia mí y dijo, llevemos a Ellie a casa. Más tarde esa noche, Ellie me miró desde el sofá y preguntó en voz baja, ¿es realmente mi papá? Me senté a su lado y lo atraje suavemente hacia mis brazos. Él es el hombre que ayudó a crearte, dije suavemente, pero eso no lo convierte en tu padre. Ellie apoyó la cabeza en mi pecho. No quiero volver a verlo. Le besé la coronilla. No tendrás que hacerlo, susurré. Me aseguraré de eso. Al día siguiente todo explotó. Salió un reportaje en las noticias, mostrando imágenes de Julian y Sarah de vacaciones en una isla durante los años en que supuestamente estaban muertos. Alguien lo había filtrado todo. Imágenes de cámaras de seguridad, registros del hotel, incluso capturas de pantalla de transferencias bancarias que mostraban a Julian canalizando dinero a través de una cuenta de terceros. Su historia se desentrañaba en cuestión de horas. Sarah se quedó en silencio. Julian entró en pánico. Me llamó 7 veces ese día, dejando mensajes de voz que iban desde súplicas desesperadas hasta amenazas furiosas. No respondí a ninguno de ellos. Esa noche, Grant me invitó a cenar, no una cita, dijo. Solo comida y un poco de silencio, pero podía sentir que algo vea en su mente por primera vez desde que lo conocía. Parecía nervioso. Hay algo que probablemente debería decirte, dijo Grant mientras terminábamos el postre. Lo miré calma. Ya sabes que no me escandalizo fácilmente. Respiró hondo. El hombre que me ayudó cuando perdí a mi madre, ahora es fiscal federal. Ya le he contado todo lo que tenía sobre Julian y Sarah. No quería hacerlo sin decírtelo primero, pero cometieron un fraude grave. Tartamudeé en silencio por un momento, dejándolo asimilarlo. Luego asentí. Bien, dije, que se enfrenten a las consecuencias. Los hombros de Grant se relajaron. Simplemente no quería quitarte la elección. Me incliné sobre la mesa y tomé su mano. No lo hiciste, dije suavemente. Me diste una semana después. Julian fue arrestado en una gasolinera a las afueras de la ciudad. Había estado tratando de irse. Su rostro se veía pálido y hueco en la foto policial. Sarah fue detenida el mismo día. No lloró, no gritó, solo parecía cansada. La historia se volvió viral. Personas de las que no había sabido nada en años se acercaron para disculparse. Vecinos que una vez creyeron las mentiras de Julian dejaron cartas en mi puerta. Incluso su propia madre emitió un comunicado público, distanciándose de todo lo que él había hecho, pero nada de eso importó realmente. Lo que importó fue la paz que regresó a mi hogar, el silencio que ya no se sentía pesado, las noches que Ellie durmió sin despertar con miedo, las mañanas que saludamos con luz de sol y calor, no ansiedad. Y sin embargo, justo cuando pensé que el pasado realmente había quedado atrás, llegó una carta. Era de Julian, escrita a mano. La tinta era temblorosa, las palabras inestables. Dijo que lo sentía, que había sido un tonto, que lo había perdido todo. Rogó por solo una oportunidad de ver a Ellie, solo una, solo para explicar. Doblé la carta con cuidado y la puse en un cajón, y no la volví a abrir. Nunca se la enseñé a Ellie, nunca respondí. Algunas puertas es mejor dejarlas cerradas para siempre, pero el giro final llegó cuando menos lo esperaba. Unos días después, sonó mi teléfono. Era Grant. Su voz era rápida, sin aliento, casi emocionada. Necesito que me conozcas, dijo Grant. No está mal, lo prometo, solo ven. Dudé, luego acepté. Cuando llegué estaba parado frente a una pequeña escuela de música escondida entre 2 edificios. El letrero sobre la puerta era viejo pero limpio, las ventanas llenas de carteles de niños con instrumentos. ¿Qué es esto?, pregunté confundida. Grant sonrió. Una beca, dijo, una beca completa para Ellie. Vieron el vídeo de su recital. Quieren entrenarlo profesionalmente. Lo miré fijamente sin poder creer lo que estaba oyendo. ¿Tú hiciste esto? Se encogió de hombros ligeramente. Abrí la puerta. La atravesó. Las lágrimas vinieron antes de que pudiera detenerlas. Todas las noches de insomnio, la preocupación, el raspar, las dudas. De repente todo sintió que valió la pena. Esa noche, Ellie corrió hacia mí agitando la carta de aceptación en sus manos como si fuera de oro. Mamá, lo logré, gritó. Lo levanté haciéndolo girar en mis brazos, riendo entre lágrimas. Sí, cariño, lo lograste, y por primera vez en 7 años, sentí que yo también lo había logrado. Las siguientes 3 semanas transcurrieron en silencio. El apartamento se sentía diferente, no vacío, sino en paz, como si una tormenta hubiera seguido adelante y hubiera dejado cielos despejados atrás. Ellie comenzó sus nuevas clases de música con una concentración que nunca antes había visto.
Ya no hablaba mucho de Julian, no hacía preguntas, no parecía enojado ni triste, era como si, en la silenciosa forma en que a veces lo hacen los niños, hubiera cerrado el capítulo por sí solo. Una vez, lo vi mirando por la ventana, inmóvil, su mirada perdida en sus pensamientos. Le pregunté suavemente en qué estás pensando, se encogió de hombros y dijo suavemente, me alegro de que nunca me hayas dejado. Lo atraje hacia mis brazos y lo abracé fuerte hasta que rió y dijo que le estaba aplastando las costillas. Nunca te dejaré, le dije, ni por nada, ni por nadie, y lo decía en serio. Grant comenzó a convertirse en una parte habitual de nuestras vidas. Nunca presionó, nunca forzó su presencia, no intentó tomar el lugar de Julian, y él nunca cambió nada entre Ellie y yo, él solo estaba allí, constante, amable y paciente, ayudó a Ellie a afinar su nuevo piano. Preparó la cena en las noches en que yo estaba demasiado cansada para levantar una sartén, se reía de las canciones inventadas de Ellie y aplaudía en todos los conciertos de la escuela, incluso los desafinados, con el mismo orgullo silencioso en sus ojos. No era solo que amaba a Ellie, era que lo respetaba, no intentó llenar el espacio donde debería haber estado un padre, simplemente se quedó de pie junto a él. Una noche, después de que Ellie se había acostado, Grant y yo nos sentamos en el sofá en silencio, no el tipo de silencio que se siente pesado, sino el tipo de silencio que se siente seguro. Me volví hacia él y le hice la pregunta que había estado guardando en mi corazón durante meses, ¿por qué? Grant me miró y respondió sin dudar, porque la primera vez que vi a Ellie correr a tus brazos vi todo lo que siempre quise, una madre que luchó, un niño que amó, una familia que siguió adelante, incluso cuando todo debería haberse roto. No supe qué decirle así que no dije nada, solo apoyé mi cabeza en su hombro y cerré los ojos. Por primera vez en mucho tiempo me dejé descansar, pero la paz, como había aprendido, nunca dura mucho. Era tarde una noche cuando recibí la llamada, el número no me era familiar, pero algo en mi pecho me dijo que respondiera, era el hospital. La voz en la línea dijo suavemente, ha habido un accidente, una mujer bajo custodia resultó herida durante un traslado de prisión, está en estado crítico y preguntó por ti. Mi primer instinto fue colgar, quería hacerlo, pero algo, la curiosidad, el cierre, tal vez incluso la compasión, me detuvo. Grant se ofreció a ir conmigo, le dije que no, esto era algo que necesitaba enfrentar solo. Cuando llegué, apenas la reconocí, la mujer que una vez había caminado por la vida envuelta en seda y diamantes. Ahora yacía pálida y magullada, su rostro hundido, sus ojos apagados. Ella levantó la vista cuando entré. Evelyn, susurró, viniste. Me senté lentamente, porque preguntaste por mí. Apartó la cara de la luz, porque necesito que sepas la verdad, toda. Me quedé callada, esperé. Ella habló suavemente, su voz débil y cansada. Julian lo planeó, todo, incluso antes de la boda, lo tenía arreglado, registró el matrimonio, posó para las fotos, dijo los votos, pero su corazón nunca estuvo en ello. Hizo una pausa, luego agregó, era un juego retorcido. La escuché mientras me lo contaba todo. Julian había hecho una apuesta con Sarah, su ex, si podía hacer que me enamorara de él en menos de 3 meses, ella lo perdonaría por una traición pasada, si no, lo dejaría para siempre. Jugaron con mi corazón como si fuera una mano de cartas. Me contó cómo organizaron el accidente, cómo se deshicieron del auto y plantaron una foto vieja adentro para despistar a la policía, luego huyeron del país usando identificaciones falsas. Julian vendió todo, dijo con amargura, el fondo médico de tu madre, los muebles, la compañía, incluso tu anillo de compromiso. Vivimos como reyes durante 2 años, pero entonces su voz se quebró, la culpa empezó a carcomerme. Él quería volver, no lo hice, le dije que debíamos decir la verdad, él dijo, nadie te creerá, para entonces estarás demasiado rota para luchar, pero él estaba equivocado, tú no estabas rota. Su voz se quebró, luchaste más duro de lo que nadie pensó que podrías. Seguí sin decir nada, solo escuché. Ella giró la cabeza lentamente y dijo, él te odia ahora, lo sabes, no porque hayas hecho algo malo, sino porque no te mantuviste pequeña, porque no te desmoronaste, porque lo hiciste parecer el fracaso que siempre temió ser. Finalmente hablé, ¿y tú? Ella soltó una risa cansada y amarga, yo también lo odio. Hubo un largo silencio entre nosotros, luego ella me tomó la mano, y la dejé tomarla. Prométeme algo, susurró, no dejes que se acerque a tu hijo nunca, es peligroso cuando no tiene nada que perder, y no ha terminado, todavía no. Suavemente aparté mi mano, él ya perdió lo único que alguna vez importaba, dije en voz baja, él simplemente no se da cuenta todavía. Cuando salí del hospital, no lloré, no sentí pena por ella, tampoco me sentí aliviada, solo sentí hecho. Ese capítulo de mi historia había terminado, ella podría desvanecerse en el pasado, y yo no la seguiría. 2 días después, llegó un paquete sin remitente. Dentro había una pequeña caja llena de fotografías antiguas,
fotos de Julian y yo, el día de nuestra boda, la casa en la que vivíamos, incluso una impresión de ultrasonido que una vez pensé que estaba perdida. En la parte inferior había una carta, escrita con letra temblorosa: perdí lo mejor que nunca merecí, ahora lo veo. La leí una vez, luego la quemé y seguía. Avanzando. Un mes después, Ellie estaba de pie en un escenario, sosteniendo su primer trofeo, el primer lugar en una competencia regional de música. El público aplaudió y Grant grabó cada segundo. Me sequé las lágrimas de los ojos y grité el nombre de Ellie más fuerte que nadie. Hizo una reverencia, luego corrió directo a mis brazos. Fuiste increíble, le dije. Sonrió amplio. Lo hice por ti. No, dije suavemente, lo hiciste por ti mismo. Pero llevaré el orgullo por los dos. Bajamos del escenario. Juntos, de la mano, libres. Los meses que siguieron se sintieron como una vida diferente, una donde la tranquilidad significaba paz, no miedo, donde podíamos planificar el futuro sin preocuparnos de que el pasado entrara por la puerta. Ellie encontró consuelo en su nueva rutina: escuela por la mañana, lecciones de piano por la tarde, la hora de dormir llena de historias y canciones de cuna. Se rió más, durmió mejor, se comportó con la suave confianza de un niño que sabía que las personas en su vida estaban aquí para quedarse. Grant se había mudado al apartamento de al lado, aunque pasaba la mayoría de las tardes con nosotros. Nunca se apresuró, nunca presionó, pero siempre estuvo allí para cada rodilla raspada, cada proyecto escolar de último minuto. Cada vez que Ellie gritó en la noche, habían construido su propio vínculo, no uno basado en ADN u obligación, sino en el tiempo y la confianza, en aparecer y quedarse. Una tarde fría, después de cenar, cuando Ellie se había quedado dormido, salí al balcón. Un momento después, Grant se unió a mí, dándome una taza de té caliente. La tomé sin decir una palabra y me apoyé en la barandilla, mirando las luces de la ciudad parpadear como estrellas. «Has estado callado hoy», dijo Grant suavemente. Asentí, solo pensando. No presionó, solo esperó. Después de un momento, le pregunté: ¿alguna vez te preguntas qué tan diferentes habrían sido las cosas si no se hubiera ido? Grant se quedó callado un rato, luego dijo: no, porque si no se hubiera ido, no te habría encontrado. Fue una frase tan simple, pero me impactó más profundamente de lo que esperaba. Lo miré, realmente lo miré. Vi al hombre que cuidadosamente nos había ayudado a reconciliarnos, no porque tuviera que hacerlo, sino porque lo eligió, porque nos quería. Dejé la taza y me giré para mirarlo. Durante mucho tiempo, dije suavemente. Pensé que el amor era algo que tenías que ganar, como si tuviera que demostrar que era digna de él, como si ser yo misma nunca fuera basta. Grant se acercó: eres suficiente, más que suficiente, y nunca tuviste que demostrárselo a nadie. No dije nada más. Solo lo besé. Fue un beso tranquilo, suave y constante, no un beso que suplicara o exigiera, solo uno que tranquilizaba. No sabía qué vendría después, no lo necesitaba. Por primera vez en años, sentí que estaba exactamente donde debía estar. Pero la vida rara vez deja que la paz dure para siempre. Unos días después, recibí un mensaje de mi abogado. Julian había presentado una nueva petición. Esta vez, afirmaba que la decisión original de custodia era injusta, que nuevas pruebas demostraban que no era apta para criar a un niño sola. Me quedé mirando el mensaje, entumecida, no porque creyera que tenía un caso, sino porque no podía entender cómo alguien que había perdido tanto podía seguir volviendo, solo para destruir lo poco que quedaba. Grant estaba furioso, caminaba de un lado a otro por la sala de estar, teléfono en mano, llamando a todos los contactos que tenía. Está haciendo esto solo para seguir siendo relevante. Grant dijo: no quiere a Ellie, quiere control sobre ti. Asentí lentamente: lo sé, pero no se lo permitiré. A la mañana siguiente, llamé a la señorita Casey, nuestra abogada. Ella ya estaba preparando nuestra respuesta. Nos encargaremos, dijo con confianza, pero deberías saber, ha contratado a un investigador privado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Para qué?, pregunté. Zara se inclinó, su voz baja. Cavando, dijo: viejos contactos, vecinos, incluso intentó acceder a los registros escolares de Ellie, su piscina, buscando cualquier cosa que pueda tergiversar y usar en tu contra. Esa noche, me senté en el borde de la cama de Ellie mucho después de que se hubiera quedado dormido. La habitación estaba en silencio excepto por el suave zumbido de la luz de noche y el ritmo constante de su respiración. Suavemente le aparté el pelo de la frente y observé su pecho subir y bajar, tan tranquilo, tan inconsciente. Pensé en todo lo que habíamos sobrevivido, las noches de insomnio, las mentiras susurradas, los moretones que nadie vio nunca. Y justo allí, en ese momento de calma, tomé una decisión: iba a acabar con esto para siempre. A la mañana siguiente contacté con una periodista de confianza de Grant.
Se llamaba Lena y había pasado los últimos 10 años exponiendo a hombres como Julian, encantadores manipuladores que se hacían las víctimas en público mientras destruían vidas a puerta cerrada. Nos encontramos en un tranquilo café apartado de la carretera principal. Llevé todo conmigo, los registros judiciales, los mensajes de voz, los documentos financieros, incluso la nota manuscrita de Zara del hospital antes de que la trasladaran. Lena escuchó, no me interrumpió ni una vez, tomó notas con una expresión tranquila pero concentrada. Cuando finalmente terminé, se reclinó en su silla y dijo, «Sabes que esto va a explotar, ¿verdad?» Asentí. «Bien», dije suavemente. «Déjalo». Una semana después, se publicó el artículo. El titular decía, «Muerte falsa, daño real, el hombre que dejó a su esposa embarazada e intentó recuperar a un hijo que nunca crió». Se volvió viral en cuestión de horas. Julian se convirtió en un escándalo andante. Los medios lo analizaron detalle por detalle, cómo había desaparecido. Organizó una tragedia y luego tuvo la audacia de exigir la custodia. La opinión pública se volvió bruscamente en su contra, incluso su exabogado emitió un comunicado, anunciando que habían cortado todos los vínculos con él. Pero la mayor sorpresa llegó 2 días después, cuando Grant me llamó durante una conferencia de prensa. «Encienda la televisión», dijo, lo hice y allí, de pie frente a una multitud de periodistas, estaba la propia madre de Julian, su voz temblaba, pero se mantuvo erguida. «Quiero disculparme», dijo con las manos apretadas, «lo que hizo mi hijo fue inexcusable, y aunque yo lo di a luz, Evelyn es quien crió a un hijo, fue la primera vez que me apoyó públicamente». La siguiente audiencia judicial fue corta, Julian ni siquiera se presentó. Su equipo legal se retiró oficialmente, el juez finalizó la custodia total a mi nombre, selló el caso de forma permanente y emitió una orden de restricción tan estricta que Julian enfrentaría la cárcel por incluso intentar enviar una carta. Esa noche estuve en la cocina con Grant, revolviendo pasta mientras él cortaba verduras. Ellie bailó a nuestro alrededor en su pijama, tarareando una de sus canciones de recital. La tensión se había ido, el miedo, la espera, ahora estaba tranquilo. Verdaderamente tranquilo. Por primera vez en años me sentí libre. Más tarde, mientras arropaba a Ellie en la cama, me miró con esos ojos grandes y pensativos. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo. «Por supuesto», respondí apartándole un mechón de pelo de la frente. «¿Siempre fue malo?», preguntó Ellie en voz baja, «¿o simplemente dejó de amarnos?». Respiré hondo y me senté a su lado. «A veces», dije con suavidad, «las personas solo saben amarse a sí mismas, y cuando no pueden amar a nadie más, lastiman a las personas que intentan amarlas, pero eso no es tu culpa, y nunca significa que no seas digno de amor», parpadeó, absorbiendo cada palabra. «Pero no lo necesito, ¿verdad?». Le besé la frente. «No, cariño, nunca lo hiciste». Más tarde esa noche, estaba guardando un libro que Grant me había prestado cuando una carta doblada se deslizó de sus páginas. No sabía que estaba allí, la desdoblé y leí: «Nunca necesitaste ser rescatado, nunca lo hiciste. Pero pasaría toda mi vida a tu lado solo para recordarte la fuerza que ya tienes». Cerré el libro, sosteniéndolo suavemente en mis manos y sonreí. Esta no era una segunda oportunidad, este era el verdadero comienzo. Las estaciones cambiaban lentamente, como si el mundo mismo estuviera aprendiendo a respirar de nuevo. Los árboles afuera de la escuela de Ellie se volvieron de un rojo dorado, y por primera vez en años, coincidí con su calma. No estaba esperando un golpe en la puerta. No me estaba preparando para la próxima llamada o la próxima voz que me dijera que no era suficiente. El ruido había cesado, el pasado se había quedado en silencio, y en ese silencio, finalmente comenzamos a vivir. La escuela de música de Ellie era exigente, pero él prosperó. Sus maestros lo adoraban, no solo por su talento sino por cómo tocaba. Practicaba con un enfoque tranquilo, como si entendiera algo más profundo sobre el sonido y sentimiento. Una noche, después de un recital, el director se me acercó. «Tu hijo toca como alguien que ha vivido 1000 vidas», dijo. «Ese y entre cada nota, eso es raro en alguien tan joven». Miré a Ellie en el escenario, sosteniendo su pequeño certificado, sonriendo tan brillantemente que podría iluminar el mundo. «Ha pasado por mucho», dije en voz baja. El director asintió, «y se puede oír». En casa, Grant se convirtió en parte de nuestra vida diaria, como si siempre hubiera estado allí. No lo decía en voz alta, nunca pidió títulos ni roles, simplemente apareció, arregló la puerta del armario que se atascaba, ayudó a Ellie a construir un cohete modelo, cocinó panqueques que nunca se quemaron. A veces lo sorprendí leyendo libros para padres a altas horas de la noche, resaltando pasajes. «Por si acaso», decía, fingiendo que no era gran cosa, pero lo era. Cada pequeña cosa significaba algo. No porque intentara ser un héroe, sino porque, de todas las maneras silenciosas, ya lo era. Un sábado,
estábamos caminando por el parque cuando Ellie vio a un hombre ayudando a su hija pequeña a montar en bicicleta, los observó en silencio por un rato, sus ojos siguiendo cada tambaleo y risa, luego se volvieron hacia Grant. ¿Crees que podríamos intentar eso alguna vez?, preguntó Ellie. Grant me miró antes de arrodillarse a su lado. Solo si tu mamá dice que está bien, respondió suavemente. Ellie me miró con ojos grandes y esperanzados, sonreí y asentí, por supuesto. Solo trata de no romper nada. Grant se rió entre dientes y le revolvió el cabello a Ellie. Solo promesas, dijo cálidamente. Verlos a los dos juntos hizo que mi pecho se apretara. No con tristeza, sino con algo más suave: esperanza, posibilidad, un vistazo de la vida que nunca había imaginado que tendríamos la suerte de tener. Entonces, una noche, estaba parada en la cocina doblando la ropa cuando sonó el timbre. Lo abrí sin pensar y me congelé. Era la madre de Julian. Estaba sola en el porche, sosteniendo una bolsa de mano suave y desgastada y un pequeño álbum de fotos. Su expresión era ilegible, ni fría ni cálida, solo hueca. ¿Puedo entrar?, preguntó en voz baja. Dudé. Luego me hice a un lado. No estaba seguro de por qué la dejé entrar, pero algo en mí sabía que este capítulo no se había cerrado por completo. Se sentó en el sofá, con las manos cruzadas sobre su regazo. No estoy aquí para defenderlo, dijo rápidamente. Sé lo que Julian ha hecho, no estoy aquí por él, asentí sin saber qué esperar. Abrió la bolsa y sacó con cuidado algunas fotografías antiguas, algunas cartas descoloridas y un pequeño león de peluche tuerto. No siempre fue así, dijo en voz baja. Hubo un tiempo en que era amable, dulce y lleno de promesas, pero en algún momento del camino, se convirtió en alguien que ya no podía reconocer, y dejé que sucediera. Permanecí en silencio mientras colocaba los artículos en la mesa de café. Estos no me pertenecen, continuó, su voz apenas por encima de un susurro, y ciertamente ya no pertenecen a Julian, pertenecen a Ellie. Esta es su historia, su sangre, nos guste o no. No. Ella me miró entonces, sus ojos cansados pero sinceros. Puede que no necesite saber nada de esto ahora, pero un día, cuando sea mayor, podría preguntar, y cuando ese día llegue, tendrás esto, puedes elegir qué decirle. Me quedé mirando las fotos durante un largo rato. Luego extendí la mano y la puse suavemente sobre la de ella. Gracias, dije en voz baja. Se levantó y caminó hacia la puerta, pero antes de irse, se dio la vuelta. Si alguna vez se lo dices, dijo, por favor hazle saber que su abuela, la verdadera, lo amaba, incluso si su hijo no sabía cómo. Y luego se fue. Empaqué la bolsa en una pequeña caja y la guardé en el fondo de mi armario, detrás de mantas de invierno y una vieja maleta. No sabía si alguna vez la volvería a abrir, pero la guardé, no para Julian, ni siquiera para mí, la guardé para Ellie, porque un día podría tener preguntas que todavía no sé cómo responder, y cuando llegue ese día, quiero que tenga algo real, no solo silencio, no solo dolor, sino prueba de que venía de algún lugar y que nunca tendría que cargar con el peso de eso. Solo unas semanas después, Grant nos sorprendió con un fin de semana fuera, nada del otro mundo, solo una cabaña acogedora junto a un lago tranquilo, el tipo de lugar con pisos crujientes y sin internet, desconectado, lo llamó como en los viejos tiempos. Ellie estaba emocionado, empacó un cuaderno, algunos lápices y el pequeño teclado de baterías que Grant le había dado. Tal vez escriba una canción, dijo con una sonrisa, algo tranquilo. Pasamos los primeros 2 días jugando juegos de mesa, asando malvaviscos y saltando piedras por el agua. En la tercera noche, después de que Ellie se hubiera quedado dormido, Grant y yo nos sentamos afuera bajo las estrellas. Tomó mi mano, luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja. Esperé, dijo Grant suavemente, porque quería estar seguro de que este es el momento adecuado, para ti, para Ellie, para todos nosotros. Abrió la caja, dentro no había un anillo, sino una hoja de papel doblada. Era papeleo de adopción. Ya he cumplido con mi parte, dijo Grant rápidamente. No tienes que decidir ahora, pero quiero que sepa que estoy aquí, que lo elijo todos los días. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Ya lo sabe, susurré, pero esto se lo dirá al mundo. 2 días después, nos sentamos en silencio en una pequeña sala del tribunal, sin cámaras, sin interrupciones, solo nosotros 3 y un juez. Cuando se sellaron los papeles y el juez dijo, este niño ahora es legalmente el hijo del señor Grant Reynolds, Ellie sonrió. Radiante, su sonrisa era tan amplia que pensé que sus mejillas se partirían. Se giró hacia Grant y preguntó, ¿te llamo papá ahora? Grant se arrodilló, su voz cargada de emoción. Solo si quieres. Quiero, dijo Ellie simplemente, y así, una puerta que había estado cerrada durante años finalmente se abrió. Celebramos con helado. Ellie insistió en el sundae más grande del menú y nos hizo compartir a todos. 3 cucharas, un tazón, dijo con orgullo. Es una cosa de familia, no discutimos eso. Por la noche, de vuelta en casa, lo encontré dormido con los papeles de adopción cuidadosamente metidos bajo la almohada.
Le besé la frente y le susurré, ahora estás a salvo. Y lo estaba, todos lo estábamos. Habíamos atravesado el fuego y habíamos salido más suaves, no más duros, más fuertes, no más fríos. Por primera vez en mi vida entendí de verdad lo que significaba sanar. No se trataba de olvidar el dolor, se trataba de construir algo mejor con las piezas que sobrevivían. Los meses pasaron suavemente como una ola silenciosa. No hubo más citaciones judiciales, ni golpes sorpresivos en la puerta, ni llamadas a medianoche, solo vida, firme, amable y, finalmente, nuestra. El aire de nuestro hogar ya no llevaba el peso de los miedos no expresados. Incluso el silencio se sentía más suave ahora. Ya no tenía que escuchar el peligro. Podía escuchar la música de Ellie, la risa de Grant, mi propia respiración. Cuando el mundo se quedó en silencio al final del día, Ellie se acostumbró a llamar a Grant papá más rápido de lo que esperaba. No hubo incomodidad ni vacilación. Era como si la palabra hubiera estado esperando en mi interior. Lo había estado acompañando todo el tiempo. Una tarde, mientras trabajaba en una canción, Ellie levantó la vista y dijo casualmente, papá, ¿puedes ayudarme con este acorde? Grant se congeló por un momento, su mano se tensó sobre las teclas y sus ojos brillaron de emoción. Luego se aclaró la garganta, sonrió y dijo, sí, amigo, hagámoslo juntos. Desde ese momento, algo cambió entre ellos, no fue un reemplazo, fue un comienzo. Un nombre que significaba presencia, no biología, un vínculo que habían construido juntos, nota a nota, momento a momento al mismo tiempo, estaba construyendo algo propio, no solo como madre, y no solo como alguien que había sobrevivido, sino como una mujer que aún tenía sueños. Comencé a trabajar como freelance de nuevo, escribiendo contenido, ayudando a pequeñas empresas a dar forma a su voz y marca. Grant me animó en cada paso del camino, nunca ocupó mi espacio. Me hizo espacio para crecer en él, decía cosas como, deberías cobrar más por esto, o no te vendas barato, y mi favorito, estabas destinado a construir cosas, quizás lo era, quizás siempre lo había sido, solo que nunca me habían dado la oportunidad de descubrirlo hasta ahora. Una noche estaba terminando un proyecto en el balcón, el sol apenas comenzaba a ponerse cuando escuché el sonido de la música que se extendía por la casa. Era Ellie, tocando algo nuevo en el piano. No era una tarea escolar. No era una canción que hubiéramos escuchado antes, era suave, constante y llena de sentimiento. Entré y me apoyé en la puerta. ¿Escribiste eso?, pregunté suavemente. Ellie asintió, sus ojos aún enfocados en las teclas. Se llama Después de la tormenta, dijo. El título me atrapó, simple, cierto. Me acerqué y me senté a su lado, colocando una mano suavemente en su espalda. Es hermoso, dije, igual que tú. Sonrió, todavía tocando, y cerré los ojos, dejando que la música me inundara. Pero incluso cuando la vida se siente en paz, nunca olvida, solo espera el momento adecuado para devolver lo que aún se debe. Sucedió en el cumpleaños de Ellie. De todos los días, habíamos tirado una pequeña fiesta, solo familia, algunos compañeros de clase, pastel, música y globos. Ellie acababa de terminar de abrir sus regalos cuando sonó el timbre. Abrí, esperando a un padre que llegara tarde. En cambio, era un mensajero. Me entregó un sobre sin remitente, solo mi nombre escrito en el frente. Le di las gracias y cerré la puerta. No la abrí hasta que los invitados se fueron y la casa volvió a estar en silencio. Dentro había una carta legal. Julian había fallecido, insuficiencia hepática, desatendido, no reclamado, y de alguna manera, en su testamento, había nombrado a Ellie, no para la custodia, no para nada de verdadera sustancia, solo un artículo, una caja de seguridad. El abogado explicó que no tenía obligación de aceptarlo. Legalmente, Ellie no le debía nada a Julian, pero aún así, algo en mí necesitaba saber, no por Julian, ni siquiera para el cierre, por Ellie, por el futuro. Grant vino conmigo en el banco. El gerente me entregó una sola llave empañada. Dentro de la caja de seguridad solo había algunos artículos. Una fotografía de Julian como niño, un sobresellado dirigido a Ellie en una mano temblorosa y una pequeña caja de música plateada. No abrí la carta de inmediato, solo la miré durante un largo rato, preguntándome qué podría tener que decirle a alguien como Julian al niño que nunca había intentado conocer. En casa, puse la carta en la misma caja donde había guardado las pocas fotos antiguas de la madre de Julian. No la leí, no se la di a Ellie, todavía no mientras su vida estuviera llena de risas y luz solar. Tal vez algún día, tal vez cuando sea mayor, tal vez cuando esté listo para elegir por sí mismo qué partes del pasado quiere comprender. El tiempo pasó, los días se suavizaron en semanas. Hicimos nuestro primer viaje real juntos, un fin de semana tranquilo en una playa cercana. Ellie corrió entre las olas como si tuviera alas,
Grant le mostró cómo hacer rebotar piedras en el agua, tomé fotos, pero no demasiadas, quería recordarlo en mi corazón, no solo en mi teléfono. Esa noche, Ellie yacía acurrucado entre nosotros. Cansado del sol y el aire del mar, en un susurro soñoliento, dijo, «Este es el mejor día que he tenido». Grant se inclinó y lo besó en la frente, «Mucho más por venir, hombrecito», y le creí, porque eso es lo que pasa con la supervivencia, ¿no? Solo sales de esto más fuerte, también sales más suave, aprendes a reconocer la alegría incluso cuando está tranquila, la abrazas más fuerte, la proteges y entiendes que la paz no es la ausencia de dolor, es la decisión de dejar que el dolor gane. Una mañana me desperté y encontré una nota en la mesa de la cocina. Estaba escrita a mano por Grant. Salí a caminar con Ellie. Quería mostrarme el árbol secreto con la rama flexible. Volveremos antes del desayuno, no te preocupes, puedes dormir hasta tarde, te lo has ganado, te amo. 3 simples oraciones, pero contaban toda la historia. Preparé una taza de café, me senté en el sofá y observé la luz del sol arrastrarse lentamente por el suelo, y pensé en todo lo que habíamos soportado. Las traiciones, el silencio, las miradas en la sala del tribunal, las lágrimas del hospital, la rabia, el miedo, las interminables dudas, todo había llevado a esto, a un niño con música en sus manos, a un hombre que eligió amar lo que otro había desechado, a una mujer que finalmente aprendió que nunca era demasiado ni insuficiente. Más tarde ese día, Ellie se subió a mi regazo y me entregó un dibujo. 3 figuras de palitos se tomaban de la mano bajo un cielo azul brillante, detrás de ellas, vagamente esbozada a lápiz, había una 4ª figura, borrosa, casi borrada. ¿Quién es esa?, pregunté suavemente señalando la sombra. Ellie miró el dibujo, luego se encogió de hombros. Solo una sombra, dijo, ya no es parte de la historia. Sonreí, besé la parte superior de su cabeza y lo abracé, y así, estaba hecho, no olvidado, no borrado. Simplemente no había horas más para cargar. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos. Me encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. Así que siéntete libre de compartir tus opiniones y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Nos vemos en el próximo vídeo. Y pensé en todo lo que habíamos soportado, las traiciones, el silencio, las miradas en el tribunal, las lágrimas en el hospital, la rabia, el miedo, las interminables dudas, todo había llevado a esto, a un niño con música en sus manos, a un hombre que eligió amar lo que otro había desechado, a una mujer que finalmente aprendió que nunca era demasiado ni nunca no era suficiente. Más tarde ese día, Ellie se subió a mi regazo y me entregó un dibujo. 3 figuras de palitos se tomaban de la mano bajo un cielo azul brillante, detrás de ellas, vagamente esbozada a lápiz, había una 4ª figura, borrosa, casi borrada. ¿Quién es esa?, pregunté suavemente señalando la sombra. Ellie miró el dibujo, luego se encogió de hombros. Solo una sombra, dijo, ya no es parte de la historia. Sonreí, besé la parte superior de su cabeza y lo abracé, y así, estaba hecho, no olvidado, no borrado, simplemente ya no había horas para cargar. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. Así que siéntete libre de compartir tus opiniones y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Te veremos en el próximo vídeo. Y pensé en todo lo que habíamos soportado, las traiciones, el silencio, las miradas en el tribunal, las lágrimas en el hospital, la rabia, el miedo, las interminables dudas, todo había llevado a esto, a un niño con música en sus manos, a un hombre que eligió amar lo que otro había desechado, a una mujer que finalmente aprendió que nunca era demasiado ni nunca no era suficiente. Más tarde ese día, Ellie se subió a mi regazo y me entregó un dibujo. 3 figuras de palitos se tomaban de la mano bajo un cielo azul brillante, detrás de ellas, vagamente esbozada a lápiz, había una 4ª figura, borrosa, casi borrada. ¿Quién es esa?, pregunté suavemente señalando la sombra. Ellie miró el dibujo, luego se encogió de hombros. Solo una sombra, dijo, ya no es parte de la historia. Sonreí, besé la parte superior de su cabeza y lo abracé, y así, estaba hecho, no olvidado, no borrado, simplemente ya no había horas para cargar. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este vídeo, por favor dale me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría escuchar tus pensamientos en los comentarios a continuación. Así que siéntete libre de compartir tus opiniones y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias geniales. Te veremos en el próximo vídeo.